¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. A veces tenemos sensaciones extrañas en la vida, pero quizás una de las peores debe ser cuando nos falta el aire. Y precisamente el aire es lo que le falta a las personas que tienen asma, que padecen de asma. Vamos a hablar de esto con Bárbara Buenahora, que es triatleta, también paciente por el tema del asma, y con el doctor Luciano Meratini, que es especialista en neumonología. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo estás, David? Bueno, vamos a empezar por Bárbara. Bárbara, bueno, yo conozco un poco la historia tuya, pero ¿vos padeciste asma desde que naciste? Bueno, en realidad, un poco lo que me cuentan, Sí. que a los 5 años tuve una neumonía Mira vos. y siempre tuve problemas de bronquitis. Ajá. De bebé, de chiquita ya empecé con eso. Y desde que recuerdo que empecé a jugar en la escuela, a correr, siempre me agitaba. Y después intenté hacer deporte, pero bueno, costaba? tenía un broncoespasmo y mi mamá tenía que llevar de urgencia a recibir nebulización con oxígeno. Sí, sí. Siempre fue la limitante, la parte respiratoria. Y siempre a la noche, bueno, el que le pasa esto sabe cómo hay que dormir, cómo hay que estar más bien sentado, porque si estás acostado te ahogás. A la noche mi mamá pobre tenía que fijarse cómo respiraba y me llevaba casi siempre a hacerme nebulización al hospital así de urgencia. O sea que tu vida de infancia y adolescencia, o parte de la adolescencia, prácticamente no fue igual que la del resto de tus amigos, tus chicos, tus compañeros. No, para nada. Recuerdo que mi lugar para poder descansar un poco era ponerme así en la mesa y ahí tratar de... Sí. ¿Eso te permitía...? Sí, era como que buscaba una posición para poder respirar mejor. Tenía mis momentos. Sí. Soy de Mar del Plata y allá Sí. hay otro tipo de clima. Es un clima más húmedo, que acá en Bahía, por suerte, me encanta el clima seco. Sí, claro. Es como que puedo respirar mejor. De todas maneras, lo sufrí hasta que empecé con la actividad física y eso fue a partir de los 16, 17 años. Y ahí como que me empecé a sentir mejor, inclusive con la exigencia del deporte fui mejorando mi sistema cardiorrespiratorio. Claro, y eso de empezar con la actividad física, ¿que fue una casualidad? ¿Cómo fue? Sí, fue una casualidad. Fue como empezar con algo nuevo que nunca había escuchado en mi vida, que nunca había hecho en mi vida, porque en mi casa no son deportistas, mis papás no hacían actividad física. Y empecé y me gustó y es como que me fui enganchando. ¿Y con qué empezaste? Empecé con caminata, trote. En realidad era una caminata tipo trote. Sí. Que bueno, un poquito... ¿Por ahí cerca de tu casa? Sí, por ahí, te conté un poquito cómo fue mi historia. Sí. Empecé dando una vuelta a la manzana en una placita, el otro día daba 2 y Mirá hasta vos. que llegué a 10 y dije, bueno, voy a salir a trotar en un lugar que tenga más espacio. Claro. Y así me fui con un entrenador, pero que también de casualidad resultó ser la persona que llevó el triatlón, que trajo el triatlón a la Argentina. Y empecé a nadar, empecé a pedalear y bueno, fue todo en un todo un proceso. tiempo, un proceso. Claro. Sí. Por ahí en 2 años comencé. La cuestión es que bueno, después me encantó tanto el desafío y creo que me favoreció un poco el hecho de no tener una infancia que haya podido hacer deporte, porque por un lado era como que tenía muchas ganas comprimidas, como con muchas ganas de hacer algo como correr, que me gustaba, y por otro lado estaba acostumbrada a no respirar bien, lo cual cuando haces un deporte tan exigente te falta la respiración, entonces me sentía familiarizada con esa situación. Claro. Y me gusta exigirme, saber las limitaciones que tengo y bueno, eso fue llevándome al nivel profesional que me manejé después. Nos vas a contar cómo fue después el proceso, ¿no? Dale. Doctor, ¿qué es el asma? Si la gente habla del asma, bueno, obviamente que la falta de aire, ¿qué es específicamente el asma? ¿Cómo se la puede definir? Bueno, el asma es una enfermedad crónica. Crónica. Una vez que uno diagnostica asma, esa persona, esa asma la va a acompañar el resto de su vida. Ajá. Eso no quiere decir que la tenga que padecer el resto de la vida, pero la va a acompañar.
Típicamente es una enfermedad que es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, fundamentalmente los bronquios, Sí. y se caracteriza por una cuestión que es la hiperreactividad o la hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente asmático, los bronquios tienden a cerrársele o a obstruírsele con mucha más facilidad y ante distintos estímulos que a una persona que no lo tiene no le provocaría. Correcto. Puede ser el ejercicio, puede ser humo, puede ser perfumes, olores, hasta inclusive cuestiones que tienen que ver con los nervios, la ansiedad, Sí. o inclusive cambios emocionales, inclusive la risa puede provocar un espasmo bronquial. Increíble, ¿no? El Sí. tema de la risa, ¿no? Me ha Sí. pasado. Ah, ¿te ha pasado? Sí. Sí. ¿Y las personas nacen ya con esa afección? ¿Es una afección que se produce a partir del nacimiento? ¿Cómo Mirá, es? no hay edad para tener asma. Ah, no hay edad. No hay edad para tener asma, uno puede tener asma desde el nacimiento hasta los 90 años. Es un poquito más común que uno la desarrolle en la infancia. En la infancia. Es un poquito más ¿Por qué? común. Porque no está todavía... Bueno, hay distintos tipos de asmas. Sí. El asma alérgico tiene una carga genética mayor. Habitualmente cuando vemos asmáticos con un perfil alérgico, uno va a preguntar y se va a encontrar padres, madres, hermanos, primos con una carga alérgica. Pero eso es una carga genética, una carga hereditaria en un contexto apropiado, digamos. Para desarrollar asma necesitamos tener esa carga y tener un ambiente que Sí, no sí. favorezca o que favorezca el desarrollo del problema. Correcto. Hay otro tipo de asma que son más inflamatorias, que se llaman hoy tanto el diagnóstico, el conocimiento del asma ha cambiado radicalmente y ha cambiado los tratamientos radicalmente. O sea, hoy miramos 5 o 10 años atrás y es un cambio rotundo, mucha más esperanza para el paciente. Claro. Y hay un asma inflamatoria que aparece mucho más en edades tardías, más en la mujer y con un cuadro más, lo que llamamos síndrome metabólico, con sobrepeso, obesidad. Eso es una asma Por otro distinta, factor, claro. no tan alérgica, inclusive un poquito más rebelde al tratamiento. Y aparece en edades más tardías, digamos. Sí, ¿no? sí. Y es fácil de diagnosticar, es decir, de pronto decir, esta persona o este chico tiene asma o se lo puede confundir con alguna otra afección. Bueno, como toda enfermedad tiene, diagnósticos diferenciales, o sea, Sí. hay enfermedades que simulan o parecen asma y uno tiene que tenerlo, o hay, digamos, enfermedades que pueden inducir asma y uno tiene que conocerlas y aprender Sí. a diagnosticarlas porque a veces no es lo más común. Si uno sospecha asma, casi siempre está parado frente a Está asma. cerca, sí. Es una enfermedad con altísima prevalencia. Hace un par de años el Ministerio de Salud de la Nación más o menos hizo un estudio y sabe que en la Argentina hay más de 1 millón de asmáticos, digamos. O sea, uno cada cuánto más o Es menos. alrededor entre un 6 y un 10% de la población Es total mucho. de Argentina. Y yo creo que hay mucho más que ese 10%. O sea que hay muchos que por ahí padecen y no están No diagnosticados. están diagnosticados. Y- Subdiagnosticada. Sí, Ella sí, lo sí. cuenta claramente. Pasó toda la infancia con Sí, asma pensando una cosa. y hay que ver si recibió tratamiento adecuado en la infancia, digamos, ¿no? Y es una afección que ha ido creciendo, se mantiene o Bueno, está es la estable. pregunta del millón, porque Sí. yo te puedo hablar desde mi casuística del Sí, tal consultorio, cual, sí. pero sabemos que en la Argentina no hay estadística. No hay estadística. No hay estadística de incidencia y prevalencia, más allá de esto que hizo el Ministerio de Salud en el 2015, donde hizo un corte y digo, ¿cuánto hay ahora? Sí. Pero de ahí para adelante, ¿qué está pasando? Los chicos cuando son chiquititos y tienen un problema así, ¿es inmediato llevarlo al especialista para determinar por lo menos si es eso o si es otra cosa? Siempre que yo hablo, yo no hago Sí, neumonología infantil, pero es común que nos consulten y por lo menos para orientarlos. Yo creo que en la infancia donde está más subdiagnosticada o infradiagnosticada, en línea general se tiende a retrasar la consulta. Claro. Y se tiende a subestimar la enfermedad. ¿Y eso se paga? Se paga dramáticamente. Nosotros vemos ¿Qué significa adultos dramáticamente? y dramáticamente con adultos que padecieron toda la vida con asma, inadecuadamente tratados de toda la vida. Qué notable eso. Y con pérdidas severas de la función respiratoria irrecuperables. Y eso termina afectando La la calidad de vida. La calidad de ¿no? vida y es un factor de riesgo para enfermedades infecciosas. ¿Corazón? Mira, hay digamos, por ahí más una cuestión popular o cultural de que el asma afecta al corazón. Sí. No es tan así, digamos. Ajá. Más vale que, digamos, Sí. el cuerpo es uno solo y una afectación de un sistema puede afectar a otro, pero lo que vemos fundamentalmente son deterioro de la calidad de vida, disminución de la capacidad respiratoria y mayor prevalencia de enfermedades infecciosas en el paciente no tratado, y eso es lo que termina a veces teniendo complicaciones graves para el paciente. Al no recibir un aire como corresponde, ¿no?
son vías que no se defienden bien. Sí, Al no defenderse bien, la neumonía, la gripe, un asmático que se agarra una gripe tiene más chance de que le vaya mal, lo termine internado o con un riesgo de vida que si está adecuadamente tratado, digamos. Cambia dramáticamente. Mala calidad de vida también. Vamos a hacer una pausita y vamos a ir charlando. Me interesa un poco más el testimonio tuyo y, doctor, la explicación suya es por lo más clara. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Bárbara Buenahora, que es triatleta. Padeció asma y es triatleta. Quizás lo padece todavía, pero está mucho mejor. De hecho, está corriendo, ¿no? Y el doctor Luciano Melatini, que se especializa en neumología, que nos va a explicar muchas más cosas. Es decir, estamos hablando un poco de prevención, que es lo que nos interesa en este programa, pero también después cómo se puede tratar. Hay medicación. De eso vamos a hablar después de la pausa. Señor director, si nos permite, la pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. IACA Laboratorios. Responsabilidad y confiabilidad en análisis. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. IMAD, Imagenología Mamaria Digital. Avenida Alem 180. Turnos al 0291-453-2677. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. El doctor Melatini nos decía que más de 1 millón y moneda de personas en el país padecen asma, aunque se cree que hay 3 millones o quizás más. No hay estadísticas definidas. Estamos hablando de esta enfermedad que realmente es muy molesta para el ser humano. Bárbara, ¿cómo siguió tu actividad, ¿no? Porque de pronto, de no poder jugar con los chicos, no poder hacer lo mismo que ellos, empezaste a caminar, empezaste a hacer una actividad, te sumaste otra y hoy haces triatlón. Sí. ¿Cómo has llegado a esto? Sí, la verdad que si hago una mirada hacia atrás, a veces no puedo creerlo. Mira, las vacaciones en invierno mi mamá nos llevaba con mi papá, íbamos todos a Tres Arroyos, desde Mar del Plata, y yo me curaba. Y ahí corría, el clima que tienen acá en Bahía es más lindo que en Mar del Plata, y bueno, menos húmedo, no estamos tan menos expuestos, húmedo. ¿no? Se ve que la humedad era lo que me afectaba. De hecho, me hicieron un estudio que se fijan a que eso es alérgico, y yo era a los hongos de humedad, o sea, las paredes con humedad y al polvillo también. Y durante una vez por semana, durante un montón de años, me ponían una vacunita, que realmente no sé bien cómo es el tratamiento, pero era una vez por semana. Claro. Y bueno, y después me han dado Decadron inyectable, todo para que yo reaccione. Claro. Me ayudó muchísimo cuando me hice kinesiología respiratoria, eso fue un antes y un después. Y ahí me enseñaron a respirar, que algo que hacemos los que sufrimos del tema asmático es no saber respirar bien. ¿Qué es lo que te enseñaron? Yo estaba en la camilla, acostada boca arriba, y me ponían unos libros, una señora que era la kinesióloga me ponía unos libros en la panza y me decía, bueno, como era chiquita, era muy pedagógico, muy didáctico, decía, bueno, vamos a levantar los libros con la panza y a bajarlos, bueno, era como que respiraba cortito, entonces me ayudaba a hacer una respiración más profunda. Y después me pasaba una maquinita que era, no sé si láser o no sé qué era, ultrasonido, puede ser. No recuerdo los nombres porque ya te digo, tendría 10 años. Y bueno, la kinesiología me ayudó mucho.
el empezar a hacer actividad física después de los 15 me hizo trabajar mucho la respiración, claro, y se fue fortaleciendo. A su vez que empecé a nadar, también, que me empezó a hacer bien. Natación ayuda mucho. Ayuda mucho. Ajá. Lo que pasa es que en invierno era volver a lo mismo. Entonces, claro, de alguna manera fui mejorando y bueno, después me mantuve mucho con nebulizaciones. Claro, ¿y hoy qué estás haciendo para que la gente de pronto sepa? Mira, estás haciendo triatlón, haces natación, bicicleta y maratón. Sí, mi primer Ironman, que la distancia Ironman, si querés la digo, es 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici. 180. Y 42 kilómetros de trote. Bueno. Sí. Empecé a los 20 años, hoy tengo 42, así que tengo más de 25 carreras de esa distancia. También hice todas las distancias, o sea, la mitad, el 3/4 de esa distancia, los shorts. En Argentina soy la única mujer argentina que ganó un Ironman. Mira, o sea, te cuento por qué te cuento esto, porque no podía correr y de repente... Sí, por eso es un ejemplo para la gente. Sí, yo siempre digo, el que se propone algo y trata de soñar, y de todo conspira para que sea. Yo soñaba con... ¿Y en algún momento tuviste alguna crisis, viste, dentro de tu actividad, que de pronto tuviste...? Sí, estuve entrenando en la altura, también me fui a entrenar a Córdoba muchas veces, y tuve crisis durante muchas subidas, que tiendo a exigirme mucho. Ah, claro. Y en momentos que voy respirando mal, continúo, porque como que no tengo miedo a esa sensación. Y me han agarrado crisis. O sea... ¿Y cómo lo sobrellevaste? Desencadenadas, digamos, por la exigencia. Y me suelo poner en cuclillas y trato de respirar profundo. No quiero usar, de hecho no uso nada para eso. No uso los aerosoles. Antes usaba un preventivo, pero ahora ya no. No sé si tiene que ver que con la edad me fui curando de alguna manera, pero siempre tengo tendencia. De hecho, siempre me llevo un abrigo. Hoy hace un calor terrible y yo salgo pero por las dudas. Sí, tengo la costumbre de cuidarme. Claro. Doctor, ¿las crisis suelen ser frecuentes dentro de las personas con asma, o algunas sí y otras no tanto? Bueno, eso es como todo, digamos. Hay personas que tienen mucho más tendencia a padecer crisis con frecuencia y otras tantas. Eso va a depender de lo que se llama severidad del asma. Es como todo problema de salud. Hay más leves, moderados o severos, y los severos van a tener más crisis, más graves y con más riesgo de vida. La crisis, que es para que la gente entienda, cuando agarra una crisis que se ahoga, empiezan a ahogar, eso es lo que siente. Eso es lo que siente fundamentalmente la persona. Es un episodio relativamente agudo. Cuando digo agudo es que acontece en pocos minutos a pocas horas, digamos, en donde la persona tiene una severa dificultad para respirar, y en línea general va a requerir un tratamiento específico para poder salir de esa crisis, porque hay crisis que pueden llevar inclusive a la hospitalización del paciente, digamos. Hay algunas crisis que a veces pueden ceder espontáneamente. El paciente a veces reconoce algunas maniobras para ayudar a respirar mejor en esa situación, como puede ser los hombros escogidos, pero bueno, en línea general uno le recomienda ante una crisis al paciente consultar. Ahora, la crisis es el final del problema. Nunca un asmático debería llegar a una crisis. Hoy tenemos suficiente tratamiento para que el asmático esté perfectamente controlado. Desde hace tiempo, en las guías últimas, hablamos de control del asma. Y el asmático no debería tener ninguna dificultad para estar absolutamente controlado. ¿Quiere decir controlado? No tener síntomas a la noche, no tener síntomas en el día y no tener síntomas en el ejercicio. O sea, como cualquier persona, hijo de vecino, que está totalmente asintomático, así debería estar el asmático, independientemente de la severidad. O sea, alguien que llega a la crisis fracasó, o él en consultar, o los familiares en preguntar, o el médico tratante en tratar adecuadamente. La crisis es un evento que ningún asmático debería llegar, porque es totalmente prevenible. ¿Y cómo es el tratamiento? Sí, porque está bien, yo me tengo que tratar para no llegar a una crisis. ¿Con qué? Bueno, eso obviamente está todo absolutamente escrito. Uno tiene lo que se llama steps o pasos de tratamiento según la severidad del asma. Tiene como un escalón. Para un asmático más leve, un solo escalón, sino va agregando tratamientos para lograr este absoluto control, que es que el paciente esté absolutamente asintomático. ¿Son tratamientos de farmacológicos? Es farmacológico el tratamiento, y hay unas cuestiones que por ahí es muy común, pero doctor, esta medicación te va a hacer mal el corazón, me va a explotar el corazón, me va a sacar hongos en la boca, cada vez voy a necesitar más. Bueno,
La medicación hoy es absolutamente moderna, no genera dependencia, quiere decir que no va a estar más medicación para estar mejor. Es más, el asmático medicado, cada día que pasa con su medicación, cada vez la necesita menos. Ajá. Esto es un fenómeno inflamatorio y al reducir el fenómeno inflamatorio, el paciente requiere menos tratamiento y hay inocuidad de tratamientos. O sea, hasta una mujer asmática embarazada puede tratarse con absoluta seguridad sin que al bebé ni a ella le pase absolutamente nada. Bueno. Pero esto, bueno, consejo, más allá de los tratamientos, que son inocuos, el asma es una enfermedad grave, potencialmente mortal en algunos casos. Sí, conocido caso. Y que debe ser tratada porque el tratamiento es inocuo para la persona, inclusive a largo plazo. Tal cual. Y debe consultar a un especialista. Seguro. ¿Y el medio ambiente donde está influye en el asma? Sí, Si yo sí. estoy en Bahía, Sí. no le veo si estoy en Córdoba. Bahía Blanca es una ciudad ¿sí? con altísima incidencia, creo yo, en asmáticos. Qué notable. Los mismos pacientes dicen, doctor, si me voy a Bahía mejor. ¿Sí? Sí. Sí, caso algunos dicen me voy a Tandil, Sí. conocido gente dice Era me voy a más común. Córdoba. Sí. O sea que el medio muy ambiente común. tiene mucho que ver. Muchísimo. Bueno, la calidad del aire que respiramos, si hay fábricas Claro. o una petroquímica Sí, la polución, cerca, o la polución. digamos, los aeroalergenos con el viento. Claro, Ya sí, que hay Bahía Blanca mucho viento para cómo tira muchísimo viento. Sí. O sea que es fundamental. ¿Y cómo se da cuenta uno cuando de pronto le va a venir un ataque? Así como para preverlo, si bien dijimos que no hay que tratar de llegar a eso. Mira, en línea general, el paciente cuando llega a una crisis asmática ya venía con días previos Sí. de empezar progresivamente sintiéndose mal. Hay un pequeño grupo de asmáticos Sí. que son los más graves, Sí. que son leves en el transcurso de su mayor vida, pero tienen ataques bruscamente severos. Esos son los que pueden tener un asma que se llama asma casi fatal, donde el paciente venía relativamente bien pronto, y de repente hace una obstrucción severa de sus vías respiratorias que lo puede llevar a cercano a la muerte. Esos son los más difíciles a veces de encontrar porque no tienen tantos síntomas en el día a día y son los que habitualmente no consultan. O sea que Esto como es el que es alérgico Sí, a una sí, picadura de abeja. Sí, que bueno, de pronto no sabía y... esos son los más complicados. Por ahí hay chicos que por ahí conocemos casos Sí. que son asmáticos leves, que por ahí no usan medicación porque la verdad andan bien y van a bailar el boliche, usan humo Sí, y automáticamente es una obstrucción bronquial y pueden fallecer. Lo importante en todo eso está ir a ver al especialista, Siempre. prever, saber Ante qué síntomas hacer. mínimos. Claro, Ante es síntomas. eso. Esto tiene un diagnóstico eso muy lo- fácil, sí. muy fácil y un tratamiento mucho más fácil. Y lo que hay que decir al asmático es que lo haga, que no lo abandone. Seguro. Muy probablemente, después de un tiempo, cuando logre el control, hasta inclusive se puede dejar el tratamiento, Seguro. siempre bajo anuencia del especialista. Tal cual. Pero ser asmático no significa que tengas que estar con medicación toda tu vida. Tal No cual. significa eso. Les agradezco mucho la visita, Bárbara, realmente felicitaciones por lo tuyo, doctor, muy felicitaciones, amable, Bárbara. muy clarito. Gracias. David, sí, yo te quería decir sí, también que sí. lo que está diciendo él tal cual es así, que se puede desencadenar dependiendo de si estás en un lugar con humo, pero también hay algún factor que creo que, bueno, cuando lo sufrís como que aprendes un montón. Y los factores emocionales. Tal cual, sí. Es como que si tenés algún problema También puede empezás pasar, sí, lo a había ponerte hecho, doctor. mal Sí. y se te empiezan a obstruir. La vía respiratoria. Entonces empezás a respirar mal y bueno, cada vez te vas poniendo peor. Pero lo importante es tratarse. Sí. Justo estábamos charlando en la pausa que para los atletas es fundamental Sí. porque podemos progresar muchísimo. Así que bueno. después Bueno, te muchas voy a gracias contar. por la visita. Bueno, Gracias, muchas David. gracias. Bárbara Buenahora, que es triatleta y ha conseguido superar esta afección, y el doctor Luciano Melatí nos ha explicado qué pasa con el asma, cómo se puede prevenir, cómo se pueden evitar los casos más delicados. Este programa usted lo va a poder encontrar, más allá de verlo en el canal 7, en el Facebook en Hola-Doctor. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias.